Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida, el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, la coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación. Pues estamos muy contentos, muy contentas justamente por tener la oportunidad de compartir con una aliada, ¿no? Con esta Rocío Álvarez, la coordinadora del Sistema de Igualdad de la Universidad Autónoma del Estado de México. En realidad, ¿no? Hablar de aliadas es hablar justamente, ¿no? De estar en esta misma línea compartiendo, ¿no? Nos conocimos en la Red de Igualdad de Género, ¿no? De la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ONUYES, de la región Centro-Sur. Y bueno, he sido sumamente afortunada por esta coincidencia, la agradezco enormemente. El día de hoy lo que nos lleva a estar y a compartir este espacio con Rocío y con algunos compañeros y compañeras de nuestra institución es justamente el compromiso que tenemos en el Tecnológico Nacional de México respecto a erradicar en su totalidad todo lo que tiene que ver con situaciones de acoso y hostigamiento sexual. Hablar justamente de este tema es hablar acerca de todas las situaciones que conllevan y los daños que genera, visto en las personas y visto también en la sociedad. Entonces, pues hoy es un compromiso que hemos asumido todas las instituciones que estamos en el Tecnológico Nacional de México, como parte de las acciones del protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual que fue generado por la Secretaría de la Función Pública. Sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente ser una aliada y ser parte de nuestra red a Rocío, le dejo el espacio porque seguro hay mucho que compartir el día de hoy. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Lulu, y muchas gracias también al Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, por esta iniciativa que me parece sumamente importante en el sentido de que muchas veces tenemos ya muchos instrumentos para atender la violencia de género y violencias específicas, ¿no? En materia de género, como el acoso y el hostigamiento sexual, pero a veces no pensamos en la parte operativa y en cosas que se deben integrar cuando atendemos casos de violencias de género, como es el caso del acoso y del hostigamiento sexual. Entonces, hoy tenemos un tema bien interesante porque pocas veces tenemos espacios para hablar de qué ocurre durante el proceso de atención, sobre todo en este sentido de víctimas. Y para poder ir iniciando con esta charla, vamos a presentar justamente esta pequeña presentación que les traigo para que ustedes vayan siguiéndome en esta explicación que va a ser de mucha utilidad seguramente para poder atender los casos de violencia que ustedes tengan, quienes son autoridades competentes. Y me gustaría iniciar primero diciéndoles que la violencia contra las mujeres es un tema bien complicado porque además no solo estamos hablando de un esquema de violencia que tiene que ver con situaciones que están propiamente, que se realizan en un contexto, sino que además son situaciones que se juzgan a partir de una lente de condiciones específicas dentro del ámbito de la atención a víctimas. Por eso es importante hablar de una cero tolerancia a la revictimización y al acoso y el hostigamiento, en el acoso y el hostigamiento sexual. Porque cuando hablamos de estas violencias, existen factores socioculturales que impiden algo que estamos buscando hacer con la creación de estos sistemas de atención integral, con estos nidos de servicios que estamos generando para brindar todo lo que una víctima de violencia necesita, primero para que haya un acceso a la justicia, después para que haga una reparación del daño y después para que haya un principio de no repetición de la conducta que llevó a la víctima a ser victimizada. Evidentemente es un proceso complejo porque son 3 etapas distintas. El primero, el acceso a la justicia, se hace o se piensa desde un enfoque punitivo, en donde tenemos que ir de la mano sancionando justo a las personas que están incurriendo en un esquema de violencias. Y por el otro lado, cuando hablamos de la reparación del daño, es cómo a través de ciertos servicios como la atención psicológica, la atención médica, algunos recursos extraordinarios que podemos utilizar,
podemos hacer que esta víctima que sufre los efectos de un acto de violencia o de delincuencia pueda ir trascendiendo, dejando de lado estos efectos adversos o siendo atenuados estos efectos adversos que se tienen de la violencia en general. Y finalmente, el tema de la garantía de no repetición, que tiene que ver fundamentalmente con establecer mecanismos que prevengan o que impidan que se vuelva a cometer situaciones como estas. Los protocolos, las legislaciones, las actuaciones que hacemos dentro de las instituciones de educación superior, pues están basadas en realizar tareas y rutas críticas que nos permiten paulatinamente ir atendiendo estos problemas de violencia. Pero dentro de la atención y de esas rutas críticas, hay principios indiscutibles que se tienen que considerar, porque si no estaríamos violentando derechos humanos, porque si no estaríamos haciendo poco efectivas esas rutas críticas que estamos estableciendo de manera muy ideal, y porque si no estaríamos siendo parte de un problema grave en donde nosotros seríamos como impartidores de justicia o como servidores y servidoras universitarias que atienden víctimas, personas que contribuirían a vivir una violencia secundaria a personas que ya fueron victimizadas de inicio con un delito que además genera una serie de consecuencias psicológicas, físicas, sociales y laborales, escolares, etcétera, como es el caso del acoso y del hostigamiento sexual. Entonces, dentro de las actuaciones fundamentales, no son cosas que nos inventamos nosotros y nosotras en este esquema de atención como feministas o como servidoras y servidores universitarios, sino que son cosas que están establecidas por leyes específicas que a partir del 2011 empiezan a tener vigor. A veces pensamos que lo que nos regula como instituciones de educación superior son solamente aquellas legislaciones que están relacionadas con fundamentalmente lo que es nuestro quehacer dentro de las instituciones de educación superior. Pero se nos olvida que el sustento de estas legislaciones, de estas rutas críticas, está basado en la Constitución como ley máxima de nuestro país, pero también está basada en una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en una ley general de víctimas, en donde nos dicen qué cosas tenemos que cuidar, respetar durante los procesos de atención. Está basada también en una ley general para evitar la discriminación entre hombres y mujeres, que también tienen especificaciones de cómo se debe llevar a cabo una atención especializada a víctimas de violencias de género, como son el acoso y el hostigamiento sexual. Y aquí uno de los fundamentales errores que cometemos como servidores y servidoras universitarios y universitarias, pero que también se da al exterior con las instituciones que atienden víctimas, como son los ministerios públicos, como son a veces los mecanismos de adelanto de las mujeres, que son los famosos institutos de las mujeres o direcciones, ya sea cualquiera que figura que tengan los municipios, la Secretaría de las Mujeres propiamente, y otras instancias más que también atienden, o ya sea en primer contacto, o ya sea para un proceso jurídico de atención psicológica o de atención médica, pueden generar procesos de revictimización o también en el largo de la criminología y la victimología lo podemos encontrar como victimización secundaria. Es decir, la victimización primaria es cuando una persona ya vive un hecho traumático que afecta su vida cotidiana, su estabilidad, sus relaciones sociales, a raíz de una conducta violenta que se ejerce sobre esta víctima. Entonces, puede ser un delito, puede ser una conducta de violencia, la que de inicio genera una victimización primaria. Pero la victimización secundaria es aquella que generamos las instancias, las personas que estamos alrededor de una víctima. Entonces, revictimización la vamos a entender como cuando una víctima, aparte del daño que ya tuvo por la conducta del delito, sufre un daño posterior causado por los impartidores de justicia. Cuando hablamos de los impartidores de justicia, hablamos de dos tipos de impartidores de justicia o de dos personas que se involucran, dos tipos de personas que se involucran en el acto de atender a una víctima. Están aquellas personas que generan un primer contacto. Las personas que generan un primer contacto son aquellas que atienden el hecho en flagrancia o que por primera vez tienen este contacto con la víctima, ¿no?
El hecho en flagrancia es cuando una situación ocurre en el aquí y en el ahora. Imaginemos un caso hipotético. Imaginemos que ahorita, yo que soy coordinadora institucional de equidad de género, que me toca hacer en la Universidad Autónoma del Estado de México, atención de primer contacto a víctimas. Digamos que me dan aviso que en alguna de las facultades aledañas a donde está mi oficina, hay una joven que acaba de ser golpeada ahorita en este momento por su novio. Y entonces yo voy, evidentemente, y el primer contacto que ella va a tener va a ser conmigo, en el momento en que se está generando el hecho. Esto es muy importante entenderlo porque quienes somos primer contacto, lo primero que tenemos que hacer es evitar prácticas de revictimización para que la víctima pueda tener una condición de recepción a los servicios que se le ofrezcan para atender las consecuencias de esas violencias y después generar un paso para tener acceso a los esquemas de justicia para sancionar la conducta. Entonces yo tendría en ese momento que acercarme y en primer contacto ver cuáles son las necesidades inmediatas de una víctima. O sea, si a raíz de la golpiza que el novio le dio en el patio de la escuela, ella tiene una fractura, no se puede parar, pues yo no la puedo llevar inmediatamente a la abogada general para que haga su proceso de denuncia. Evidentemente, mi primer paso tendría que ser que la revisara un médico o una médica para saber el estado de salud o las condiciones de salud. Si yo agarrara a la víctima y me la llevara arrastrando casi a denunciar sin ver la prioridad de su seguridad, la estaría revictimizando porque estoy generando una actuación que no prioriza las necesidades inmediatas de una víctima en flagrancia. Eso también es revictimización. Entonces, en primer contacto, una revictimización se da cuando la persona que atiende a la víctima de inicio no genera una actuación que priorice las necesidades inmediatas de la víctima, sino aquellas que racionalmente esta persona piensa que deben hacerse. 2, cuando hay un acercamiento a la víctima, pero hay un acercamiento sin una escucha asertiva. O sea, no me interesa ni escucho lo que la víctima me tiene que decir, sino que yo empiezo a generar una serie de palabras o de acciones sin tomar en cuenta la escucha asertiva hacia la víctima. 3, también es revictimización cuando en el inter de mi conversación con la víctima yo empiezo a hacer comentarios basados en mis prejuicios o en mis prenociones de lo que probablemente pasó en el hecho. Es decir, muchas veces tenemos acceso a una víctima y lo primero que hacemos es empezar a decirles, ¿no? ¿Estás segura que no le diste pie, que no provocaste a tu novio o que tú no le pegaste y por eso reaccionó él así? ¿No? Aquí le estoy culpabilizando, pero además le estoy diciendo que una vez que ella sufrió una golpiza, además ella es la que tiene la culpa de la reacción del otro que la golpeó, como justificando en este tenor la acción que el agresor comete frente a la víctima. ¿Y qué pasa cuando además, por ejemplo, nos acercamos a víctimas que viven delitos sexuales? Porque el acoso y el hostigamiento, que es el tema que hoy nos atañe, son delitos sexuales. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a decir, ¿y cómo te tocó? ¿Y estás segura que no le diste pie para que fulano de tal que estás acusando se acercara a ti con esas intenciones? Porque luego las mujeres no se dan a respetar, ¿no? Que es mucho de lo que a veces se ocasiona con los impartidores de justicia o con las personas que son primer contacto. ¿Qué ocasionamos con una víctima? Para empezar, déjenme decirles que todas las víctimas de violencia sufren un nivel importante de estrés postrauma, sobre todo cuando son violencias extremas o violencias que generan una inoculación de cierta paranoia o nivel de miedo y de sentido de amenaza en las víctimas. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar una mala atención, revictimizando a la persona que ya fue víctima, evidentemente la víctima va a tener una razón a ser atendida en otras instancias o va a evitar denunciar o va a evitar generar alguna práctica de atención o va a desconfiar de la persona que sea primer contacto. Pero también tenemos otro escenario, las personas que estamos luego del primer contacto y que ayudamos en las áreas especializadas a la atención, en la atención psicológica, en la atención médica, en el acompañamiento. Incluso cuando somos activistas tenemos una responsabilidad infinita de informarnos,
de saber cómo hacer un acompañamiento adecuado para una víctima, porque si no, estaríamos generando falsas expectativas. En una segunda instancia, yo no puedo malinformar a una víctima. Yo no puedo, si yo no sé qué hacer, a dónde llevarlas, decirles cosas que no van a suceder. Por ejemplo, puedes ir a tal lugar y en tal lugar te van a dar atención así, así, así. Entonces la víctima se dirige a ese lugar y en ese lugar le dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros no tenemos estas atribuciones, nosotros atendemos estos casos y no podemos atenderte de esta manera. Y entonces la víctima empieza a tener información errónea que le hace más largo el trayecto para ir a denunciar o para ser atendida de manera inmediata en esta generalidad de la atención después del primer contacto. Entonces, el primer contacto es cuando inicialmente a la víctima se le atiende o se tiene el primer acercamiento con la víctima y la segunda intención o la segunda etapa de este primer contacto son el camino que siguen para tener acceso a la justicia, que puede ser un ministerio público o algún órgano sancionador interno, que puede ser administrativo, o puede ser el servicio médico, o puede ser el servicio de atención psicológica, o pueden ser voluntarios y voluntarias que acompañen, como las activistas feministas y los trabajadores del sistema penal. Aquí hago un paréntesis, porque de pronto nos da mucho miedo de hablar de activismo responsable. Y el activismo responsable no es otra cosa que hacerlo de manera informada, de tal forma que no generemos desinformación, que no atentemos con el derecho a la intimidad de las víctimas, porque el derecho a la intimidad de las víctimas es un derecho humano, que no atentemos contra la autonomía de las víctimas en su capacidad de poder decidir sobre qué quiere hacer frente a su caso, y que no atentemos también contra la voluntad general de la víctima y las necesidades fundamentales de la víctima. ¿Qué pasa con muchos voluntarios? Bueno, a veces no saben qué hacer, ¿no? Y desinforman a la víctima. A veces hacen preguntas morbosas que también generan una revictimización y una situación de incomodidad a la víctima. A veces también, en el tenor de mantener vivos los movimientos feministas, vemos muchas chicas que acompañan a víctimas, pero que lo que les interesa es rescatar la historia de lo que les pasó, subirlas a redes sociales o a un tendedero, sin consentimiento a veces de las víctimas. Y, por supuesto, perdiendo todo derecho a la intimidad de las víctimas. También podemos encontrar voluntarios y voluntarias que previamente hayan sido víctimas del mismo delito o de la misma situación y que casi obliguen, anulando justamente la autonomía de las víctimas, a que sigan el mismo proceso, la misma ruta que ellas siguieron cuando la víctima probablemente no esté lista a lo mejor para denunciar de manera inmediata. Y generan a veces muchísima presión social y muchísimo desgaste emocional a las víctimas que luego no ayudan, ¿no? Y también generan falsas expectativas en estos acompañamientos. Entonces, ojo con quienes sean voluntarios o que sean activistas que brinden este acompañamiento, porque el acompañamiento tiene que ser informado. Necesitamos conocer de contención emocional, de primeros auxilios psicológicos, necesitamos también conocer de legislación, de estos principios jurídicos que son importantes para la atención de víctimas, necesitamos conocer las instancias a las que pueden dirigirse las víctimas, necesitamos dejar de estigmatizar también las instancias a las que se dirigen a las víctimas y necesitamos conocer hasta dónde podemos llevar un acompañamiento que no nos afecte emocionalmente, porque las personas que atendemos víctimas también vivimos burnout y también podemos vivir ciertas condiciones patológicas a raíz del exceso de atención a víctimas o del proceso tan complejo de atención a víctimas. Entonces yo puedo tener burnout, yo puedo generar una mala atención, yo puedo generar también un anclaje emocional con una víctima que me haga perder la objetividad, o puedo desarrollar en una víctima una codependencia conmigo, pero ya no una codependencia como para que tenga acceso a un servicio, sino una mala codependencia en donde ya no pueda decidir sin una orientación siempre de la persona con la que encuentro resonancia para resolver su caso. Y eso tampoco es bueno porque las víctimas empiezan a desarrollar otro nivel de dependencia con otra persona y no empiezan a tener autonomía ni empezar también a hacer su propio trabajo personal para poder tener elementos de afrontamiento de las violencias y recuperar sus vidas.
Entonces, eso es muy importante también decirlo. Revictimizan los trabajadores del sistema penal al no juzgar con perspectiva de género, aunque se tienen protocolos y acciones importantes en materia de ley que les obligan forzosamente a actuar con perspectiva de género o con esta mirada de género. Revictimiza a la sociedad también. Y esto tiene que ver mucho con la violencia comunitaria. Yo me pregunto cuántas veces, por ejemplo, en un trabajo, cuántas veces en la escuela tenemos compañeras que están viviendo, por ejemplo, un hostigamiento sexual por parte de su jefe o de un maestro, o acoso por parte de un compañero de clases o por parte de un compañero de trabajo, y de pronto ella externa a la gente que tiene más confianza o a los demás compañeros y compañeras la situación, y entonces nosotros empezamos a generar violencia comunitaria. Es una forma también de victimización secundaria. Y entonces no le creemos, entonces la estigmatizamos, entonces le decimos que no es para tanto, entonces le decimos que no denuncie porque se va a meter en problemas, entonces le decimos que pues a lo mejor fue un incidente, entonces le dejamos de hablar porque no nos vayamos a meter en problemas, porque esta mujer es muy problemática al expresar justamente lo que le está pasando. Entonces hacemos alianzas con el jefe o el profesor porque tiene un nivel jerárquico que me conviene quedar bien, y como yo no quiero tener problemas con ese nivel de autoridad, empiezo también a participar de un bullying sistemático a las víctimas. Y eso también es violencia comunitaria y violencia, por supuesto, que tiene que ver con esta relación de la revictimización. Y también están los familiares. Los familiares también revictimizan al obligar a las víctimas a permanecer en estos ciclos de violencia o a impedirles o desestimar sus actos, o también al no propiciar que la persona denuncie o al ocultar a través de una violencia moral. Por ejemplo, esto pasa muy seguido con las víctimas. Tenemos en las universidades un tema bien complejo cuando hablamos de violencias sexuales. El acoso y el hostigamiento, digamos que son las más leves, pero existe la violación, el abuso sexual, el sexting, ¿no? Y existen también violaciones que vienen o abusos sexuales que vienen por parte de familiares. La pandemia ha sido muy notoria cómo se han incrementado los casos de jóvenes mujeres que son víctimas de su papá, de su padrastro, del tío, del amigo de la familia, del hermano, del primo, del tío, del abuelo, ¿no? Y que han sido violadas y que de pronto la familia dice, bueno, es que no denuncies porque vas a destruir a la familia. Es que como si la víctima tuviera la culpa de estas situaciones. Eso se llama violencia moral. Lo que tratan las familias de hacer es no romper esta idea de familia perfecta y ocultar muchos casos de violencia que existen en las familias. Las familias también son perpetradoras graves de violencia y son cómplices de que las víctimas sigan viviendo o esas violencias, o que no se les crea, o que no puedan denunciar. Y también son un elemento básico de apoyo, porque las familias deberían ser una red de apoyo para que las personas que son víctimas de violencia puedan transitar de mejor manera este proceso de resiliencia hacia este acto de violencia que han vivido. Pero, por ejemplo, en mi experiencia con la atención de casos, de pronto llegan papás donde una chica denuncia un hostigamiento, un acoso sexual, y en lugar de apoyarlas es, ¿por qué no me dijiste esto? Esto no me genera desconfianza, no hagas nada, no esto, y empiezan a desestimar y a no apoyar a sus hijas o a culpabilizarlas también en esta situación. Y hoy los casos de violencia también pues son algo muy rentable para los medios de comunicación, y desafortunadamente la ética en los medios de comunicación, aunque ahora tenemos una ley Ingrid que impide que se generen ciertos contenidos en redes sociales sobre víctimas de feminicidios, sobre el tratamiento del derecho a la intimidad de las víctimas para que no aparezcan con narrativas dudosas, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación han visto como muy rentable para sus ratings, para sus ventas, los casos de violencia, y muchas veces lo que aparece en los medios de comunicación no es cierto, o a veces la forma en que se narran los hechos es incompleta o está estigmatizada, ¿no? Y entonces vemos cosas muy particulares en donde culpabilizan a las víctimas, en donde vemos encabezados terribles de la mató porque tenía celos, ¿no?
estaba con otro y la mató, ¿no? O cosas que intentan justificar las violencias y que también intentan culpabilizar a las víctimas. Y eso es una forma también de victimización secundaria. A las universidades estamos transitando poco a poco en un esquema de atención que cada vez tiene que ser más especializado y que la gente que está detrás de la atención y de la sanción y de las atenciones secundarias que una víctima debe tener, pues cada vez debe tener más preparación para hacer esa atención y ese abordaje de las víctimas. La revictimización puede ser dirigida también a las víctimas y a los testigos de las víctimas o a las testigas de las víctimas. A veces también se desestima el dicho de estos testigos y de las víctimas. Esto es muy importante saberlo. Y es muy importante saber que la actuación que nosotros hagamos como servidores y servidoras universitarios y universitarias está o va a determinar qué tanto la víctima tenga acceso a la justicia o no, qué tanta impunidad o nivel de impunidad haya en los espacios académicos en donde estamos ejerciendo esta tarea, pero también va a determinar cómo esta víctima se va a reincorporar, ya sea al ámbito escolar o ya sea al ámbito laboral, luego de haber vivido una violencia que ha afectado ambos derechos, porque el trabajo y la escuela son derechos humanos y la estancia en ellos a través de una vida libre de violencia también lo son. Y la obligación de las instituciones de educación superior, como lo marca también la Ley General de Educación Superior, como lo marcan muchas legislaciones nacionales e internacionales que están en el bloque del soft law o del derecho suave, ¿no? Hablan de una condición importante y fundamental de derechos humanos. Por eso las instituciones debemos garantizar que existan los mecanismos, pero que estos mecanismos además garanticen los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia. La victimización secundaria o revictimización está relacionada fundamentalmente con la violencia institucional porque somos las instituciones que a la hora de aplicar los protocolos, que a la hora de aplicar las sanciones, que a la hora de atender a las víctimas, generamos una inadecuada realización de nuestras funciones al estigmatizarlas o al generar prácticas de revictimización, pero también tienen que ver con omitir información, actuaciones y servicios a las víctimas y provocar un trato injusto y un abuso de poder. Porque cuando yo le niego un servicio, cuando yo le niego un procedimiento de responsabilidad, cuando yo le niego una sanción o una investigación de un hecho constitutivo de acoso y hostigamiento sexual a una víctima por mis prejuicios, por lo que yo creo, pero no por una actuación de investigación objetiva de un probable hecho, evidentemente estoy revictimizando y estoy generando violencia institucional que es sancionable ante la ley. La violencia institucional puede ser todo acto u omisión. Omisión cuando yo dejo de hacer mis funciones, mis tareas de manera adecuada, o cuando también hago cosas que impiden el acceso a la justicia a las víctimas. Cuando somos servidores públicos, servidoras públicas, servidoras universitarias, servidores universitarios que tenemos la violencia, está súper sancionado esto porque estaríamos cometiendo una violencia institucional y a veces no se nos pasa ni por aquí porque cuando actuamos en la atención a víctimas desde nuestra ignorancia, nuestra falta de preparación o desde nuestros prejuicios podemos generar que esa persona que yo estoy atendiendo viva otra vez un factor de riesgo que le lleve a otras violencias más graves o que tenga un impedimento de acceso a la justicia como es su derecho. Y evidentemente, ¿qué podemos ver acá? ¿Cuándo revictimizo? ¿Cuándo se revictimiza? Porque hay muchas manifestaciones de revictimización que tenemos que entender que hacemos quienes atendemos víctimas dentro de las universidades. Primero, cuando se les realizan preguntas no adecuadas o fuera de contexto. Si yo soy una autoridad que hizo un primer contacto, las autoridades de primer contacto solamente se van a enterar de asuntos parciales para poder decidir qué necesita la víctima en su atención primaria. Necesita ir al médico primero, necesita atención o contención emocional, si la llevo a denunciar, la llevamos a denunciar al MP, etcétera, etcétera.
Pero a veces, pues nos gusta el chisme a las personas, ¿no? Somos morbosos, somos morbosas y se nos olvida la objetividad y se nos olvida los derechos de las víctimas. Les puedo decir que a raíz, yo además de haber trabajado o de trabajar ahora en una universidad, trabajé en Fiscalía 5 años y trabajé en la Secretaría de Seguridad Ciudadana otros 3 añitos. Y me tocaba atender víctimas de violación, víctimas de feminicidio, familiares de víctimas de feminicidio, familiares de víctimas de abuso sexual, etcétera. Y de pronto te encontrabas con que el policía municipal que había atendido de inicio a la víctima le preguntaba, oye, ¿y cómo te violaron? ¿O qué te hizo? ¿Pero estás segura? ¿Y cómo te lo hizo? ¿No? Y la pobre víctima estaba con el trauma acá y de pronto te encontrabas con esas preguntas, ¿no? Entonces, ojo, porque quien hace un primer contacto no le interesa el cómo fue, sino cuáles son las necesidades de la víctima y punto. Y poderle dar una gama de servicios a través de los cuales la pueden atender y priorizar eso que necesita de manera inmediata. Nuestra curiosidad no es una prioridad, nuestra prioridad es lo que la víctima necesita en ese momento. Cuando se generan comentarios basados en prejuicios, como los que les decía, aquí entran las autoridades que son primer contacto y aquellas que tienen el acceso a la justicia, que tienen el acceso a la atención médica o que tienen el acceso a la atención psicológica, porque los psicólogos y los médicos sí revictimizan también, por mucha formación humanística que tengan, lo hacen porque tienen prejuicios basados en el género. Cuando hablamos de estos casos de acoso y hostigamiento sexual, hablamos de 2 conductas sexuales que por lo regular se dan en lo oculto, que por lo regular hay una serie de estrategias cuando son sistemáticas, pues que evidentemente intentan denostar a la víctima. Me he encontrado con muchos hostigadores que cuando los entrevisto hacen todo lo posible por descalificar a la víctima, ¿no? Entonces el perfil de muchos agresores para defenderse es, pues es que la chica estaba loca, tiene problemas mentales, es que la chica andaba con un montón de hombres, ¿no? Fue novia primero de fulanito y fue novia de sultanito y andaba como muy de loquita y pide respeto y ella no se da a respetar, ¿no? Eh, es que viene vestida de tal forma, ¿no? Viene con su chorcito, viene vestida de tal cual, ¿cómo no la va a voltear a ver uno, ¿no? Es que ya no aguantan nada porque no se les puede decir ni mi alma a las mujeres y si yo le digo mi amor o mi vida a ella le molesta, ¿no? Cuando yo no hice nada malo, ¿eh? Lo que pasa con el hostigamiento es que o eres un jefe o eres un maestro y no tienes por qué meterte en la vida privada ni estar en el escrutinio de cómo viene vestida tu hija o la alumna, perdón, o qué hace o qué no hace, porque tú tienes que tener un nivel de respeto por el simple hecho de ser persona. Y cuando llegan estas cuestiones al ámbito de quienes tenemos que atender las violencias, el preguntarles o hacer comentarios basados en nuestros prejuicios de, ¿estás segura que te diste a respetar en clase, que no estás provocando a tu compañero? ¿Estás segura que no le estás cobrando una venganza al maestro porque tienes malas calificaciones y a lo mejor quieres hacerle la vida de cuadritos al maestro? ¿Qué otras frases me he encontrado? Pues les digo desde la experiencia porque atiendo casos y entrevisto agresores y trabajo en la reeducación de agresores y es bien frecuente sus frases que van desde para justificarse, para deslegitimar a las víctimas o culpabilizarlas, lavarse las manos de su responsabilidad y de los principios éticos que deben albergar en una relación, en una institución, hasta aquellas que intentan decir que hubo una especie de corresponsabilidad en estas cuestiones, ¿no? Por ahí veo una manita levantada. Justo iba a comentar eso, Rocío, justamente esa parte de hubo un consentimiento en la parte no verbal, ¿no? Hubo una mirada, hubo alguna situación en la cual me dio su consentimiento, ¿no? Y que además obviamente pues nunca ni fue explícito, ni fue nada de eso, pero hay esa interpretación para ¿Sí? justificar la acción, ¿no? Sin duda, hay muchas cuestiones que intentan justificar la acción, pero imaginemos un escenario en donde
porque no hay víctimas perfectas también, porque nosotros siempre buscamos que todas las víctimas cubran un perfil de inocencia, de no corresponsabilidad en el hecho, de que sean muy probas desde nuestra perspectiva moral, ¿no? Porque si encontramos algo que las hace poco creíbles o poco morales desde nuestra lógica, entonces empezamos a demostrarlas como si estuvieran diciendo mentiras, cuando uno de los principios fundamentales y por ley, ¿no? Desde el 2011 y desde los decretos de 2015 de la alerta de violencia de género en todos los estados de la República, hay un principio legal fundamental. Nosotros no estamos para juzgar si la víctima tuvo corresponsabilidad o no. Nosotros no estamos para juzgar e imaginar o suponer, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente pasó? Nosotros estamos para investigar los hechos con objetividad y para darle cabida a la víctima a que denuncie e iniciar un proceso de investigación y de sanción en caso de ser necesario. No para decir, ay, pues es que seguramente hizo, seguramente esto, es que esta chica es así, es que esta chica hizo tal. No es nuestro problema. Nuestro problema es que esa gente tenga acceso a la justicia, no lo que yo opino del hecho o lo que yo creo del hecho que está basado en creencias. Eso también es importante y no es objetivo en el tratamiento. Ese principio legal que les estoy diciendo es el priorizar el dicho de la víctima. ¿Qué significa eso? Que si una persona viene a denunciar conmigo, yo no puedo poner en duda su palabra, pero sí puedo iniciar el procedimiento que tenga cada institución para poder investigar el hecho y sancionar obligatoriamente. Yo no puedo, por mis prejuicios, negarle la investigación y el inicio del procedimiento que tenga que iniciarse para sancionar a la persona que está generando eso, porque si no estoy violando una ley nacional, una ley general. Otro tipo de prejuicios. Es que la ley funciona con evidencia. Si la víctima no tiene evidencia, entonces no le iniciamos su procedimiento porque pues, no se puede comprobar, ¿no? ¿Qué nos falta en las universidades? Y que, por ejemplo, en mi universidad estamos un poquito trabajando en esa parte de manera importante. Sabemos que las violencias de género, como el acoso y el hostigamiento sexual, se hacen en lo oculto. Los agresores no andan por ahí dejando pistas de lo que hacen. Evidentemente, una víctima difícilmente va a tener evidencias de todo lo que pasa. Pero también existe un principio legal que ha generado estudios especializados o peritajes que permiten la comprobación de los hechos. Las universidades no han querido invertirle en eso. La nuestra sí. La oficina de la abogada general tiene una psicóloga que hace peritajes psicológicos, pero también no hemos aprendido estrategias de investigación de casos en las universidades. O sea, si no tengo nada que me muestre, entonces no busco que pueda demostrar el hecho. Y a veces en eso que no busco puedo encontrar testigos. Y los testigos sí funcionan como elementos probatorios. O sea, a veces en la narrativa de las víctimas podemos encontrar a alguien que vio, alguien que estuvo presente, alguien que supo. A veces los agresores también dejan evidencias, fotografías, correos electrónicos, WhatsApps, etcétera, etcétera. Pero siempre hay elementos que podemos rastrear de prueba cuando inicialmente no tenemos elementos de prueba. Lo que pasa es que cuando no estamos preparados para atender a víctimas y también cuando no queremos, porque siempre en las instituciones tenemos el miedo de no meternos en problemas. O sea, si lo podemos batear, qué bueno. Pero se nos olvida que tenemos un trabajo importante de acceso a la justicia. Y entonces a veces en esas omisiones que tenemos, en esa falta de construcción de estos mecanismos, generamos una revictimización. Lulu, por ahí tenías tu manita levantada. Sí, por ejemplo, Rocío, alguna de las cosas que ahorita dices que se me ocurre que a veces se pierden como del panorama, también, por ejemplo, si hay algún cambio y la persona había sido puntual y tenía puntualidad y asistencia y de repente, ¿no? A partir del cambio empieza a faltar
Además empieza a tener cuestiones médicas, ¿no? Cuestiones físicas, si hay comprobantes médicos. Todo eso también obviamente demuestra una situación que está teniendo obviamente ese daño. Entonces, como dices, la parte de acompañar en este caso para poder encontrar los elementos, ¿no? Claro, sin duda, el tema de acompañar es sumamente importante, pero también el tema de podernos hacer de esos elementos que se tienen que investigar. Y como tú dices, a lo mejor no tienen elementos para hacer peritajes, como sí lo tenemos nosotros, pero a lo mejor pueden tener otros elementos de prueba como estas recetas médicas. La gente que vive acoso y hostigamiento sexual de manera sistemática presentan también, por ejemplo, si es en el trabajo, síndrome de burnout, y eso es muy fácil de acreditar, ¿no? Y las jóvenes que viven en el espacio académico también bajan su desempeño escolar. Simplemente les doy un dato. El 19% de las deserciones escolares de mujeres en nuestro país tienen que ver fundamentalmente con hostigamientos sexuales perpetrados por docentes, regularmente varones. Es decir, las jóvenes estamos perdiendo nuestro derecho a la educación o están perdiendo su derecho a la educación gracias a estos procesos de hostigamiento históricos que tenemos en las instituciones de educación superior. Pero también a que las autoridades que tenemos que atenderlo no les creemos o no empezamos a trabajar en crear esos mecanismos necesarios para hacernos de pruebas por eso. Y eso es una forma de revictimizar también. O imagínense que los tenemos, pero que de pronto quien está atendiendo es, seguramente no le diste pie a esto, es que mira, vienes con chorcito, yo hasta te voltearía a ver, ¿no? O cómo no te van a violar si te echaste unos drinks, ¿no? Entonces, pues está diciendo el maestro que no eres tan inocente, que andabas con fulano y con sultano. ¿Qué me garantiza a mí que realmente él te abusó, te tocó, te hostigó, ¿no? El culpabilizar a la víctima, ¿no? Este tema de tú tienes la culpa porque hiciste algo que provocó, que es un tema que desresponsabiliza a quien hace el hecho. Yo creo que ninguna persona tiene derecho a tocarte, a humillarte, a condicionar tu trabajo, a condicionar tu estancia en la escuela, ¿no? O a hacerte la vida de cuadritos en ambientes que tienen que ver con una vida libre de violencia como la escuela y el trabajo. Nadie tiene derecho a hacer eso, por ningún motivo, ¿no? Ni siquiera por una reacción. Pero pareciera que hubiera una causa y efecto y que esa causa y efecto le quitara la responsabilidad a que perpetra la violencia por un prejuicio que está en este esquema de culpabilización. Y desafortunadamente una de estas cuestiones de la culpabilización se basa en la cultura de la violación. Y la cultura de la violación evidentemente tiene que ver con la probidad de las jóvenes, con si son castas, con si se comportan adecuadamente como mujeres, con si hacen tal cosa, ¿no? Porque solamente les pasa estas cosas a las mujeres que somos malas o que rompemos con el esquema de la mujer convencional moralmente aceptada, ¿no? Y también tenemos ese prejuicio que por esa razón nos culpabilizan. Es que salió a la calle a beber a tales horas, es que se fue con tales compañeros de fiesta, es que andaba con tal, ¿no? Es que se vestía así. Eso es culpabilizar a la víctima y es cultura de la violación. Cuando se desestima o minimiza los hechos. A veces el acoso y el hostigamiento sexual tienen manifestaciones no graves. Ojo que no estoy diciendo no importantes, porque no graves se verían como algo que no tendría sentido, pero no. Cuando tratamos quienes somos especialistas en tratamientos de la violencia, sabemos que hasta la violencia más mínima te tiene que prevenir y atender, porque esto puede ser como una bola de nieve. Esa es una condición fundamental de las violencias. Si no atendemos y prevenimos estas, se hacen así. Y evidentemente esto es un problema porque estamos siempre bateando como muchos o atendiendo muchos problemas graves, pero esas conductas mínimas no las estamos atendiendo que son el origen o la base de las otras conductas graves. Entonces, por ejemplo, llega la chica y el maestro le dice, qué bonitos senos tienes. No le pegó, no la intentó tocar, no la invitó a salir, no le dijo, si no tienes relaciones sexuales conmigo te voy a reprobar, no la arrinconó, no generó proxemia, le dijo una cosa. Bueno, muchas veces cuando llegan las jóvenes a las instancias donde tienen que denunciar,
el dicho de muchos servidores, sobre todo los varones y las mujeres, pero sobre todo los varones que son servidores universitarios que atienden estas áreas de sanción y de atención a víctimas, es como que no te parece que estás exagerando, pues nada más te dijo una cosa, ¿no? O nada más te dijo que qué bonita estabas, o nada más te miró, pero pues no te hizo nada más, ¿no? Es un tema que no lo hace siempre, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Como si la violencia inicial o la conducta que es errónea e irreprobable dentro de esta relación fuera algo que se tiene que minimizar o pasar por alto. Por eso es importante cuando se generan los protocolos y los sistemas de atención, hacer valoraciones de riesgos y escalas de violencias de las graves a las menos graves para que las sanciones vayan de acuerdo a la conducta, en una proporcionalidad a eso. Si una universidad, si un espacio no tiene claro cuáles son las conductas graves y cuáles son las conductas no graves y la forma en que cada una de estos tipos de conductas se debe de atender, evidentemente no hay claridad ni tampoco acceso a la justicia adecuada. Y si tampoco hay una valoración del riesgo que nos diga qué tanto esta acción que hizo el profesor un día se puede extralimitar a un tocamiento o se puede extralimitar a un intento de abuso sexual o se puede extralimitar a esto, entonces no estamos entendiendo que la medida que hagamos desde el principio en las cuestiones que son no graves o aparentemente no graves, pues pueden determinar que no se llegue a esta conducta que es más grave, ¿no? Y entonces ahí vemos esta parte de desestimación. Cuando por falta de atención o coordinación se obliga a la víctima a repetir el hecho traumático. Imagínense que en una escuela ya le dijeron a un maestro de su confianza, o una maestra de su confianza, o una compañera, o un jefe directo, oye, me está pasando tal cosa. Ah, sí, mira, pues ve con fulana de tal que es coordinadora. Y ahí va con fulana de tal que es coordinadora. Y la coordinadora, ah, sí, pero ahora vete a tal lado, ¿no? Y obligan a repetir una y otra vez ese proceso traumático de narración a las víctimas. ¿Cómo podemos erradicar eso? Quien hace la primera atención tiene que hacer un informe de los hechos y enviarlo a la autoridad correspondiente. Para enviarlo a la autoridad correspondiente, evidentemente todos y todas necesitamos saber hacia dónde tienen que dirigirse los casos. Y evidentemente ese informe le va a ahorrar a la víctima volver a contar lo mismo que le sucedió y probablemente lo único que tendríamos que hacer las autoridades que atendamos es solamente rellenar los huecos de la narrativa. Eso sí no es revictimización. A veces cuando narramos lo que nos pasa, pues lo hacemos en un sentido, pues a lo mejor de algún trauma, de alguna crisis, de un estrés, de un miedo, y se nos van cosas, ¿no? Entonces a veces en la narrativa podemos encontrar, pues falta ver qué pasó aquí, ¿no? Porque veo un hueco en esta narrativa y puedo preguntar, pero ya yo no estoy partiendo de cero, ya ni siquiera, no sé ni cómo llamar a la víctima, ¿no? Si por su nombre o de otra manera, ¿no? Cuando una víctima tiene que narrar y narrar y narrar y narrar lo que le pasó, uno, genera un estrés postrauma mayor. Y dos, se da una visión de que las autoridades somos incompetentes para atenderla, de que no se le ha prestado atención a lo que le pasó. Y también, evidentemente, cuando narra y narra y narra, y al repetir eso, se genera un trauma mayor, un daño psicológico mayor a la víctima que puede detonar en que desista de la denuncia, en que siga sin confianza en las autoridades o en que deje impune ese hecho que le ocurrió. Cuando dejamos un hecho impune, esa persona que lo hizo una vez, sobre todo cuando se trata de acoso y hostigamiento, que son actos sistemáticos, lo vuelve a hacer 20. Por eso tenemos muchos profesores que tienen historias de toda una vida, de décadas, que siguen hostigando a las alumnas, ¿no? O de jefes que sabemos que tienen esas prácticas y que nadie les hace nada, ¿no? Y el alto nivel de impunidad genera un atentado contra el principio de no repetición del hecho, porque ni prevenimos ni sancionamos. Y la impunidad, evidentemente, nos lleva al riesgo de la comisión cada vez más frecuente de estos actos. Hay una lectura de, pues si no me hacen nada, lo puedo seguir haciendo.
Y a los nuevos agresores es, si a este no le hicieron nada, pues a mí tampoco me van a hacer nada. Y está también cuando se atiende de forma poco asertiva los diferentes perfiles de víctimas en las crisis. A ver, depende el grado de daño que haya suscitado el hecho de acoso o de hostigamiento. No es lo mismo un acoso donde el tipo te siguió hasta tu casa, se quedó parado y tú estás con mucho miedo, ¿no? De qué va a pasar, de si va a entrar a tu casa, de si va a suceder algo, ¿no? A un acoso que a lo mejor fue un tipo en bicicleta que ya no vuelvo a ver, ¿no? El nivel de riesgo es distinto, el miedo y la reacción de las víctimas son distintas. No es lo mismo asustarte de que el maestro te arrinconó y casi te tocó y te intentó besar a alguien que solo te ve con una mirada lasciva. El daño es distinto, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Cuando en esta cuestión de generar esta escucha asertiva, no lo hacemos. O sea, la víctima viene asustada con nosotros, viene con un trauma, viene con una crisis de nervios, viene con ansiedad, que son los síntomas psicoemocionales que regularmente las víctimas tienen. Y de pronto la víctima a lo mejor no hace una narrativa pues como hilo de media, ¿no? Así, directo. A lo mejor nos cuenta una cosa y le llega un flachazo de otra y nos cuenta otra cosa y nos desespera y le decimos, cuenta bien, es que no te entiendo, habla bien. O de pronto llega la víctima y llega llorando, ¿no? Deja de llorar y habla bien. Yo necesito saber lo que te está pasando, ¿no? Y entonces, esta emoción de la víctima la coartamos, le quitamos esta reacción propia de la crisis, pero la estamos atentando, obligando a que nos diga de inmediato lo que siente, lo que pasa, sobre todo en un estado emocional a lo mejor que no está adecuado para que en ese momento cuente todo lo que le pasó. Las víctimas cuentan las cosas cuando se sienten listas de contarlas. Eso también es importante. No cuando nosotros las presionamos o nosotros las presionamos para que las cuenten. Y también hay que ver cómo generamos estrategias de contención emocional para que la víctima que viene con una crisis, que viene llorando, que viene con miedo, que viene con un sentido de hipervigilancia, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, pues sienta confianza en nosotros y tenga estas condiciones para poder generar pues un diálogo con nosotros como autoridades que atendemos. Pero si en nosotros va a encontrar un reclamo, un regaño, una desestimación, un maltrato, eso también es revictimización. Y también lo es en un sentido de no entender esta escucha asertiva. A veces, en lugar de escuchar lo que le está pasando a la víctima, estamos interrumpiendo. Y seguramente empieza la víctima, ¿no? Es que fíjese que yo tenía un novio. ¿Cómo? ¿Tenías un novio? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Déjame terminar de hablar, ¿no? Déjame terminar de decirte lo que te quiero decir. Ahora que ya me animé a acercarme a ti como autoridad, porque déjenme decirles que para que una víctima se acerque a una autoridad, pasan muchas cosas antes para perder el miedo y agarrar un poquito de confianza para acercarse a nosotros. Entonces, si de pronto no la dejamos hablar, o estamos interrumpiendo con nuestras presuposiciones o con algún prejuicio o con alguna cosa, la víctima no va a poder contar lo que le pasó. Y nosotros no vamos a saber qué le pasó, pero además va a desconfiar de nosotros. Y entonces va a empezar también, si nosotros le empezamos a criticar durante las interrupciones, a mermar el dicho, ¿no? O sea, si tenía que decir todas estas cosas, ya va a decir esto y a lo mejor estos elementos que podríamos utilizar para sancionar o para nuestra carpeta o el procedimiento ya no van a estar. ¿Por qué? Porque hemos callado a la víctima, porque no sabemos escuchar. O si yo estoy atendiendo a la víctima y de pronto estoy así con el celular. Sí, me decías, ¿cómo dices que te llamas? Me dijiste que qué. A ver, espérame tantito. ¿No? Porque no tenemos esta capacidad de escucha asertiva, ¿no? Estamos con el celular, nos llaman por teléfono, nos interrumpen acá al entrar. O sea, la víctima no es nuestra prioridad. Lo que ella está diciendo no es nuestra prioridad. Hay otras cosas, yo no le estoy prestando atención.
Y eso también es una forma de revictimizar. Cuando no se toman en cuenta la realización de una atención basada en la valoración del riesgo. Imagínense que ya la víctima denunció con nosotros, pero resulta que el tipo de agresor, porque también hay tipos de agresores, es un tipo sumamente violento y que puede llegar a generar una venganza que ponga en riesgo la vida de esa estudiante o de esa docente o de esa mujer que está en el administrativo o que es personal administrativo. Y que además puede llegar a generar un intento de feminicidio. Y que nosotros no tenemos la habilidad para percibir esos niveles de riesgo. Y la atendemos solo aquí. Y no generamos alianzas estratégicas con un ministerio público especializado para que tenga un doble proceso, un procedimiento penal. Y entonces, por no haber hecho eso, imagínense que un día ese agresor la asesina en su espacio académico por haber denunciado un hostigamiento o un acoso. Entonces ahí no estamos valorando el riesgo. Hay de agresores, agresores. Y hay de necesidades de víctimas como necesidades de víctimas. Entonces hay que valorar cuando tenemos que hacer una alianza estratégica con un ministerio público. Porque los hostigadores y los acosadores evidentemente son de diversos perfiles. Y hay acosadores que tienen que ya denunciarse por la vía penal. Cuando se niegan los servicios. Ay, no tengo tiempo de atenderte, ya es mi hora de comida. Las víctimas no dicen, ay, a las 3 de la tarde no quiero que me violentes, ¿no? Yo les puedo decir, como persona que mi área regularmente en la contacto, acompañamiento, asesoría, ¿no? Y canalización. Eso es lo que hacemos. Entonces, imagínense en el escenario que a las 3 de la tarde, que es mi hora de comida, llega una víctima y dice, pues espérame tantito porque yo voy a ir a comer y me vale gorro si vienes mal, ¿no? Eso también es un tema de revictimización. Quienes atendemos víctimas sabemos que las víctimas no tienen un horario y que a veces el compromiso de uno es trascender justamente a veces nuestras horas de comida, nuestras horas de sueño, nuestras horas de descanso, si son sábados, si son domingos, porque tenemos una obligación fundamental de poder salvaguardar la integridad y la vida de las víctimas. Si no tenemos claro eso, mejor no nos dediquemos a eso. Las personas que nos dedicamos a eso sabemos el compromiso ético, moral que tenemos con esas víctimas. Y si no podemos con eso, y si no tenemos ese nivel de compromiso, mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo porque no cualquier persona puede atender víctimas ni puede estar en instancias sancionadoras y eso también es importante decirlo. Entonces no podemos negarle el servicio médico, el servicio de atención psicológica o el servicio de acceso jurídico que tengamos marcado en un protocolo. No podemos negárselo nada más porque o tenemos un prejuicio o tenemos otras cosas más importantes que hacer que atender a la víctima. Obligar a desistir a la denuncia. Imagínense que la víctima va con ustedes, ya la está denunciando, pero no crees que no es para tanto. ¿Para qué denuncias? Como que no tienes elementos de prueba, como que aquí hace falta más cosas. Yo te recomiendo que no denuncies, te vas a enfrascar en un proceso tedioso, engorroso, y mira, puede haber represalias, mejor no denuncies. Oye, ¿de qué lado estás? ¿No? Del lado de la impunidad, del lado de que la víctima siga viviendo estos ciclos de violencia, de seguirla manteniendo en un estatus de riesgo, o de que ella tenga un acceso a la justicia y de que esa persona que está incurriendo en una falta sea sancionada. Eso también es importante decirlo en estas obligaciones. Evitar el acceso a la denuncia también es algo importante en la revictimización. El acoso y el hostigamiento sexual, si queremos recordarlo, en donde debe haber una cero tolerancia, insisto, cero tolerancia a la revictimización, son conductas de carácter sexual. Son delitos además porque el Código Penal Nacional ya los establece como delitos. Pero además son una pieza del eslabón que lleva a las mujeres a perder la vida o a tener otras conductas extralimitadas como la violación, como el abuso sexual, como el sexting. Y es muy importante que se atiendan como prioridades para que no se lleguen a extralimitar estas conductas y nos lleven a otras situaciones más graves. El hostigamiento, para que quede claro, por si no han tenido este acercamiento con los conceptos,
es una conducta en donde existe una relación de subordinación, es decir, el jefe, el maestro, ¿no? Que son, porque las universidades son ámbitos escolares y ámbitos laborales. Entonces, quienes son o tienen un puesto de toma de decisiones o cierto nivel de poder en estas dos estructuras, que es la escuela y el trabajo, aprovechan ese nivel para presionar a la víctima en cuestiones de que se da un favor sexual sin consentimiento. Es conductas verbales, físicas o ambas, palabras lascivas, miradas lascivas, acciones o dichos que tienen connotación sexual e inapropiadas para la relación de la víctima con el victimario. Y el acoso sexual, a diferencia del hostigamiento, es perpetrado por una persona que no es o con la que no tienes un nivel de subordinación, son entre iguales, pero que atenta o es una conducta abusiva que genera una indefensión en la víctima y también un riesgo. ¿Cuáles son las manifestaciones que comparten ambas? Bueno, pueden ser imágenes de naturaleza sexual que incomoden, por ejemplo, hoy los chavos de muchos espacios académicos, en esta falta de educación sexual que tienen y de estas faltas de habilidades sociales para relacionarse con las personas, les encanta mandar fotografías de sus miembros viriles a las jóvenes, ¿no? Para ver si se les antoja. Eso también es acoso. O a los docentes también, cuando mandan fotografías de sus partes íntimas a las alumnas, que déjenme decirles que conozco muchos casitos así, pues tienen que ver con estas situaciones. Piropos. Esto de yo nada más le dije, pues no tienes por qué decirle, ¿no? Porque ni te lo está pidiendo, ni es grato, y yo no sé qué pensarían ustedes si por la calle un extraño, una extraña o alguien con quien no tienes confianza te dice una cosa que además atenta contra tu integridad y que en lugar de hacerte sentir bien te da náusea, ¿no? Miradas morbosas, gestos, burlas, bromas, comentarios o preguntas sobre nuestra vida sexual o amorosa. También la presión por aceptar invitaciones a encuentros fuera del trabajo, fuera de la escuela o en espacios ocultos o en horarios fuera de clases, cartas, llamadas telefónicas, mensajes de naturaleza sexual, amenazas si hay negativa en esta cuestión de ceder a las condiciones sexuales. Eso también es parte de estas cosas. Por ejemplo, te voy a reprobar si no haces tal, o te voy a correr, o te empiezan a generar un maltrato laboral. Las exigencias de hacer actividades, por ejemplo, que no te competen, como labores, pues cuestiones laborales en el trabajo, o cuestiones, por ejemplo, disciplinares, roces, que es este tema de proxemia, esta invasión del espacio personal, y la presión para tener relaciones sexuales. El hostigamiento, evidentemente, el acoso son conductas que vulneran la integridad física, psíquica y moral de la persona. La libertad sexual, porque estamos impidiendo que ella tenga acceso a el consentimiento y a su autonomía y de decir no es no y no quiero. Y la dignidad y la intimidad de la persona, porque es un acto de sumamente atentatoria a la intimidad de la persona, de un derecho a un ambiente escolar o laboral saludable y del bienestar de la persona. Algo que me gustaría decirles, porque también algo que genera prejuicios y que también fomenta la revictimización en esta clase de cosas, son dos conductas que dejamos de lado cuando no tenemos mucha experiencia en atención de casos. Una es la indefensión aprendida. Muchas víctimas de violencia, de acoso y hostigamiento y de otras conductas agravadas tienen una condición de indefensión aprendida. La indefensión aprendida es una patología también, porque a las mujeres nos enseñan una impotencia que nos hace que no tengamos mecanismos de afrontamiento de las violencias, que tengamos miedo, que creamos que no tenemos alternativas para salir de ciertos ciclos de violencia o para denunciar, ¿no? Y entonces nos enseñan a que las mujeres tenemos que tener una tolerancia mayor a las violencias. Por eso es una indefensión aprendida. Nos enseñan a no defendernos, a no externar nuestra voz y que cuando la externamos o cuando denunciamos no se nos cree o se nos intimida o se nos genera miedo
y entonces seguimos en estos mismos ciclos de violencia por esta indefensión aprendida. Y está el síndrome de la mujer maltratada, que es un síndrome que se basa en el estrés post-trauma. A veces nos encontramos, por ejemplo, no solo casos de acoso y hostigamiento, sino de violencia en las relaciones erótico-afectivas. Digo erótico-afectivas porque ahí nos relacionamos no con un noviazgo formal, a veces, o no nos relacionamos a lo mejor somos, como dicen los jóvenes ahora, ligues, ¿no? Fris, qué sé yo. Pero no quiere decir que en esa clase de relaciones no hay violencia, ¿no? Y a veces el anclaje emocional con la persona que perpetra violencia hace que las víctimas o no quieran denunciar o que justifiquen la violencia que perpetra el varón, sobre todo, hacia ellas con el que tienen una relación. Y entonces podemos encontrar chicas que cuando queremos hacer una intervención digan, no, es que estábamos jugando, no, es que no me pegó, es que así nos llevamos, es que a lo mejor yo tuve la culpa porque esto. Entonces va a haber una justificación y ustedes van a creer en este sentido, pues es que le gusta que le partan la cara, le gusta la mala vida. Entonces, ¿para qué intervenimos como autoridades cuando hay casos como esos? Si la chica no quiere denunciar, pues no que no denuncie, ¿no? Y si le gusta vivir ese escenario de violencia, pues que lo siga viviendo. No, no es que las mujeres nos guste que nos partan la cara o que no percibamos el daño que la violencia genera en nosotros o el nivel de riesgo que vivimos en torno a las violencias. Es que es tan grave la violencia que vivimos y las consecuencias son tan terribles psicológicamente que nuestra mente tiene que ajustar o hacer ajustes emocionales y mentales para poder generar una adecuación a esa realidad tan adversa que estamos viviendo. Y nos parece perverso esto, pero si estas mujeres no hicieran esta adecuación, perderían la razón de tan fuerte y grave que es el efecto de la violencia en las mujeres. Y esto también pasa con las víctimas de acoso y hostigamiento sexual. Muchas veces se culpabilizan a sí mismas, muchas veces intentan justificar el tema del agresor. No saben cuántas veces dicen, es que a lo mejor yo tuve la culpa por esto, es que a lo mejor yo hice algo mal, es que a lo mejor debía hacer tal cosa, ¿no? Son frases que encuentro frecuentemente en las víctimas y que tienen que ver mucho con este estrés, que si no lo tomamos en cuenta, podemos creer que hay una voluntariedad de la víctima y que porque la víctima quiere es que está viviendo esa situación. Como ven, la atención de víctimas es un tema sumamente interesante, complejo, en donde las universidades todavía estamos en pañales. Y las autoridades que estamos acá tenemos la obligación de aprender habilidades y competencias para atender a las víctimas de manera adecuada, para garantizar el acceso a la justicia y para establecer políticas que nos permitan la no repetición y la reparación del daño hacia las víctimas. Les invito a leer mucho la Ley General de Víctimas para que ustedes puedan conocer cuáles son los derechos de las víctimas que tenemos que garantizar. Les invito a que tomen cursos de primer contacto, de acompañamiento con perspectiva de género, para que podamos hacer lo mejor posible nuestra actuación y este papel tan trascendental que nos ha tocado hacer en nuestra institución, que salva vidas y que también determina los destinos de quienes se ponen en nuestras manos. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias. Vamos a dar algunos minutitos si alguien quiere compartir, preguntar, comentar algo. Y bueno, mientras se animan, entonces yo voy a ir comentando algunas cosas mientras alguien, si alguien se animara o quisiera hacerlo. Gran compromiso, Rocío, gran compromiso. Yo me iría como con esa parte, ¿no? De estar en las instituciones genera obligaciones, pero también compromisos, vaya, más allá como de debes de hacerlo, ¿no? Reconocer que aquí hay un compromiso también de tipo social, ¿no? Somos a final de cuentas generadores de espacios sociales libres de violencia o con violencias, ¿no? También podemos ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Podemos estar generando en esta revictimización estas diferentes formas de violencia de las que comentas. Y tenemos una responsabilidad de repente en la normatividad de la hay que reconocer que el no conocerla, pues no nos va a eximir de la responsabilidad, ¿no? Sin duda. El no conocer la normatividad que nos rige y hay que comprometer es a conocerla, ¿no?
nos tendría que llevar a decir, ok, creo que tengo un compromiso en conocerla para justamente no generar situaciones que de entrada afecten a terceras personas, ¿no? O sea, de entrada también habría que mirar eso, ¿no? Estamos hablando de, ¿no? Estamos Escuchamos, hay problemas con internet. seguimos dando muchos efectos bien, ok, no sé si me alcancen a escuchar. Sí, un poquito, está fallando un poquito el internet. Sí. Quito cámara a ver si nos ayuda. Por ahí nos dice Edith, gracias por la información, fue muy enriquecedora y nos hace reflexionar acerca del tema. Entonces, muchas gracias Edith por escribirnos. Y bueno, si alguien más quiere escribir, vamos a hacer la difusión también de esto en el compromiso institucional que tenemos respecto a la temática, pero también en un compromiso que tenemos como personas, ¿no? También ahí me parece que no hay que dejar fuera de eso. Evidentemente tenemos responsabilidades como personas al servicio público y bueno, creo que has dado muchos aclaraciones. Nada más les comparto que aparte de esta parte normativa de la ley, les reitero, ya ha sido enviada a correos el protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual. Nuestros códigos de ética y conducta también establecen esta parte de las reglas de integridad, donde viene esto que comentabas, ¿no? Los diferentes niveles de gravedad que hay ante el acoso y hostigamiento sexual. También tenemos como este tema de la perspectiva de género. Sin embargo, tenemos mucho que trabajar, ¿no? Una cosa es que esté en documentos y otra cosa es que lo implementemos. Y ahí es donde tenemos como una labor muy importante en el tema de que se pueda bajar, aterrizar y llevar a la práctica y coincide que de esto enormemente alguien que tu experiencia siempre hombre del tecnológico que conocimiento muy Lulú, otra vez te perdimos. ya terminé de hablar, estaba agradeciendo, Rocío, no sé si lo, lo regresé, no sé si me escuche, ya no sé cómo está el internet. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y acompáñenos en otros momentos que tendremos también
con nuestras instituciones también, instituciones, ¿no? Y con Rocío, por supuesto, que nos seguirá acompañando seguramente. Buenas tardes. Con todo gusto. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta pronto y gracias por la hospitalidad virtual. Buenas tardes. Hasta pronto.